En este ejemplo queremos resolver 5x sin de 3x igual 2 hexaneutones el intervalo dado. Mientras puede tentarse para realizar una sustitución usando una identidad de suma o diferencia o puede incluso posiblemente una identidad de doble ángulo, pero estos problemas son mucho más fáciles de resolver si solo reemplazamos 3x con θ porque hay solo una función trig involucrada en esta ecuación. Entonces, si tomamos este 3x y lo configuramos igual a θ, podemos resolver la ecuación 5x sin θ igual 2. Entonces determinamos θ. Podemos volver y resolver por x, así que vamos adelante y dividimos en ambos lados por 5. Queremos resolver la ecuación sin θ igual 2, 5. Ahora este valor de la función sinusoidal de 2, 5 no resultará en un triángulo de referencia agradable. Debemos determinar θ con nuestro calculadora de grafado. Entonces, si tomamos seno invertido en ambos lados en el lado izquierdo, estamos a la izquierda con θ, y en el lado derecho tenemos un sino inverso 2, 5. Así que ahora iremos a nuestra calculadora, y determinar al menos una solución para θ. Asegúrese de que estamos en modo radiano que estamos. Por lo tanto presionamos el segundo sino. Así que una posibilidad con θ sería aproximadamente 0.4115. Pero recuerda, sin θ es positivo en ambos los primeros y segundos cuadrantes y la calculadora solo nos dieron el del primer cuadrante. Así que vamos adelante y modele este ángulo. Digamos que este ángulo aquí es aproximadamente 0.4115 radianes. Bien, el ángulo de referencia en el segundo cuadrante tendría el mismo valor de la función sino. Así que avancemos y dibujemos un ángulo de referencia de 0.4115 radianes en el segundo cuadrante. Entonces, podría parecer algo así, donde el ángulo de referencia a la derecha aquí es aproximadamente 0.4115 radianes, por lo que la segunda posibilidad de θ sería este ángulo aquí. Y para determinar la medida de este ángulo, podemos tomar a los radianos de la media revolución y luego restar 0.4115. De nuevo, este ángulo sería pi, 0.4115 radians, so pi. 0.4115 radianes es aproximadamente igual a 2.7301 radianes. Pero no hemos hecho. Recuerda que tenemos que resolver para x, así que encontramos θ, así que ahora realizaremos una sustitución hacia atrás para determinar el valor de x, así que una ecuación será 3x es aproximadamente igual a 0.4115, y luego 3x es aproximadamente igual a 2.7301. Para resolver por x dividiremos ambos lados de la ecuación por 3 para ambas ecuaciones. Volvamos a la calculadora. Tenemos 0.4115 divididos por 3. So x es aproximadamente 0.1372 radianes. Y la segunda solución x es aproximadamente 0.9100. Espero que hayas encontrado esto útil.